Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hay un alimento del cual se hablan muchas veces bondades, ¿no? Beneficios para nuestra salud, generalmente asociado al colesterol. Pero la avena también puede ayudar a reducir la tensión arterial. El consumo de avena, un cereal integral que se recomienda incluir en la dieta a muchísimas personas pueden beneficiarse de su consumo, aunque en algunos casos puede haber personas a las que no les resulte tan interesante. De ahí tenemos diferentes estrategias dietéticas, de ahí la variedad en la elección de diferentes alimentos que nos ayuden a cada uno de nosotros a mejorar nuestro propio estado de salud. Y en este caso, bueno, pues la avena resulta muy beneficiosa para mejorar la salud de bastantes personas. De ahí que se recomiende habitualmente que se incluya en la dieta, pero siempre hay particularidades, es decir, personas que podría ser que no se beneficiasen de su consumo. Y esto os lo digo porque a veces, como os voy a hablar de tensión arterial, dependiendo de cuál sea el origen de ese aumento de la tensión arterial, podríamos decir que la avena puede resultar muy beneficiosa y en otros casos igual no es tan beneficiosa como pensamos. De hecho, los estudios nos dicen que el consumo de avena de manera habitual, continuo, a diario, nos presenta un beneficio protector frente al aumento de la tensión arterial y podría reducir el riesgo de hipertensión en alrededor de un 20%, que no está nada mal, sobre todo teniendo en cuenta que la tensión arterial elevada no da síntomas y que muchas veces las personas que tienen hipertensión se enteran casualmente porque van al médico por algún otro problema de salud para una revisión, para lo que sea, y les toman la tensión y de repente dicen, uy, tienes la tensión bastante alta. Ahí habría que buscar cuál es el origen de esa hipertensión. ¿Por qué? Pues porque la tensión arterial elevada está indicando que hay un exceso de presión en las paredes de las arterias, algo que provoca un exceso de trabajo al corazón para impulsar la sangre. Cuando esa hipertensión está asociada, por ejemplo, a unos niveles elevados de colesterol, en esos casos el consumo de avena nos puede resultar especialmente beneficioso, porque el consumo de avena también tiene demostrado un efecto beneficioso en la reducción del colesterol. Colesterol que, por otra parte, puede estar taponando las paredes de las arterias, la famosa arteriosclerosis. Sabéis que todo muchas veces parece que está como unido, ¿no? De alguna manera. Evidentemente los problemas de salud generalmente no vienen solos y tenemos que ir buscando cuál es la causa, qué es lo que está originando ese problema de salud para poderle poner remedio. En este caso, el consumo de avena, que tiene un contenido en fibra muy elevado, en concreto de un tipo de fibra denominada beta-glucanos, que ha demostrado ser capaz de reducir los niveles de colesterol, en concreto de colesterol malo, que es el que tiene la capacidad de adherirse en las condiciones adecuadas a las paredes de las arterias. Si yo deposito esa placa, esa cantidad de colesterol en las paredes de las arterias, lo que hago es estrechar el paso por el cual puede pasar la sangre y eso hace que aumente la tensión arterial. De ahí que encontremos ese beneficio asociado al consumo de avena. La avena además tiene componentes que ayudan a relajar, un poco relajantes, calmantes,
Y en ese caso, cuando el aumento de la tensión arterial lo relacionamos, por ejemplo, con el estrés, también nos puede resultar muy interesante, ya que la avena nos proporciona carbohidratos de liberación lenta y además, como os digo, tiene esa capacidad calmante y por lo tanto nos ayudaría también a regular los niveles de cortisol, que es la hormona relacionada también con ese estrés y podría estar relacionada también con ese aumento de la tensión arterial. Ahí los mecanismos pueden ser un poquito igual como más complicados, pero sí es verdad que como la regulación del cortisol es cíclica, es circadiana, va con nuestro propio estilo de vida también, en ese caso un buen descanso nocturno y un desayuno que nos aporte esos carbohidratos de liberación lenta para evitar picos de insulina, bueno, pues nos puede resultar también muy interesante con ese efecto, como os digo, relajante. Que muchas personas dirán, pues yo no noto nada de relajante. Bueno, igual si lo quitamos notamos menos calma o menos tranquilidad. En ese caso, bueno, pues vamos a ver que los beneficios del consumo de avena también son muy interesantes. Casos en los cuales puede no resultarnos tan interesante el consumo de avena. Por ejemplo, en personas que tengan diabetes. La avena es un cereal, por lo tanto, con un contenido elevado en carbohidratos que se deben controlar en la dieta de las personas que tienen hipertensión y diabetes al mismo tiempo. En esos casos podríamos no encontrar esos beneficios de reducción de la tensión arterial en las personas que, como os digo, juntan esas dos patologías, la diabetes y el aumento de la tensión arterial. El aumento de la glucemia, de la glucosa en sangre, también puede ser una de las causas de aumento de la tensión arterial y en estos casos la reducción de los carbohidratos totales de la dieta se asocia a mejoras no solo evidentemente en los valores de glucemia, sino también en los valores de la tensión arterial. Tenemos otro factor importante que influye en la tensión arterial, que sería el exceso de peso. En los casos de exceso de peso y aumento de la tensión arterial, la avena también nos puede resultar muy beneficiosa por su altísimo efecto saciante. Además, nos ayuda a mejorar el tránsito intestinal y a mejorar también la salud de la microbiota intestinal, ya que la avena, con sus betaglucanos, son un buen prebiótico, alimento para la microbiota intestinal y de esa manera podemos ayudar también a mejorar el funcionamiento de nuestro sistema digestivo. En ese caso, esa mejora del sistema digestivo se asocia, por un lado, a una mejor absorción de los nutrientes de la dieta y, por otro lado, tendríamos esa mejora de la salud de la microbiota que está relacionada directamente también con nuestro sistema inmunitario. De ahí que obtengamos múltiples beneficios a la hora de incluir la avena en la dieta, salvo, como os he dicho, en el caso de las personas que tienen diabetes, que a veces no es necesario retirar la avena por completo, pero sí controlar la cantidad que se ingiere. De hecho, los estudios que existen relacionando los beneficios de la avena con el descenso, la reducción de la tensión arterial, hablan de cantidades de 60 gramos de avena al día, una cantidad bastante elevada para la mayoría de las personas. Una cantidad de unos 30-35 gramos podría ser suficiente para obtener beneficios relacionados con el descenso de esa tensión arterial asociada a la reducción de otros factores de riesgo. Es decir, esa tensión arterial no aparece la mayoría de las veces porque sí, sino que está relacionada con otros problemas, otras causas, que es lo que tenemos que buscar para saber cuál es
el mejor tratamiento o la mejor vía para reducir esa tensión arterial, que por cierto es muy agradecida la tensión arterial a cualquier cambio dietético que se hace. Es muy fácil conseguir una reducción de la tensión arterial con los cambios dietéticos y del estilo de vida, ya que aquí también el ejercicio físico, creo que prácticamente como en todo, presenta beneficios. Y a nivel práctico, podríamos decir, si cambiamos nuestro desayuno habitual por un desayuno que contenga avena, muchas veces solamente plantear ese cambio ya nos hace mejorar la dieta. El desayuno es una de las comidas en general que peor hacemos a lo largo del día, ya que se suele abusar en exceso de los alimentos procesados o ultraprocesados. Si nosotros hacemos esa sustitución de alimentos procesados por alimentos naturales, la avena, por ejemplo, con el café con leche, con cacao o con un yogur, el cambio ya no solo es por esa introducción de la avena, sino que estamos quitando alimentos que están relacionados directamente también con el aumento de la tensión arterial, tanto si son dulces como si son salados. Esos alimentos ultraprocesados no benefician a la tensión arterial, con lo cual ese cambio en ese primer momento del día, esa primera ingesta del día, siempre nos va a resultar beneficiosa. Así que es algo que muchas veces no nos planteamos hasta que encontramos un problema de salud, y mejor, por supuesto, prevenir, eso os lo digo siempre, que tener que curar. ¿Por qué? Porque la tensión arterial no nos avisa, no nos da síntomas, es una enfermedad silenciosa y a veces aparece cuando ya hemos desarrollado otro problema de salud. Así que es importante que todo esto lo tengamos en cuenta. Espero, por tanto, que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.